acompañan a través de nuestras redes sociales en TikTok y Facebook. Les invitamos a que se queden con nosotros durante una hora en esta entrevista, donde nos acompaña el ingeniero Mauricio Vilanova, exalcalde de San José Guayabal, con quien estaremos conversando esta mañana sobre su experiencia durante 24 años de gestión. Ingeniero, bienvenido. Bueno, darle las gracias por este espacio, tanto a Eduardo como a usted, Judith, ¿verdad? Es un privilegio estar aquí en El Salvador Today, a la orden y saludando a las personas que se conectan o que van a ver posteriormente esta hora de un buen conversatorio. Perdón. Buen conversatorio, claro que sí. Alcalde, pues para nosotros es un honor tenerlo acá en el estudio El Salvador Today. Son 24 años de experiencia al frente de una alcaldía de Guayabal. Hay cantidad de historias, de situaciones bonitas y no tan bonitas, estando al frente de la municipalidad, y quisiera que nos compartiera, es difícil resumir y condensar en una hora 24 años de gestión, pero vamos a tratar de hablar para que la gente también que nos sintoniza, que está pendiente de El Salvador Today, pueda también comentar o hacer preguntas sobre lo que vamos a conversar esta mañana. Cuénteme brevemente cuál fue o cómo fue su paso por San José Guayabal. Son 24 años de gestión, que bueno, se dice fácil, pero es muchísimo. Primero voy a describir el municipio. Mucha gente hoy que estoy ya no en Guayabal, sino aquí en San Salvador, y que salgo por el trabajo que tengo a casi todo el país, me preguntan de El Salvador, y sobre todo a veces extranjeros, ¿qué lugar es más bonito en El Salvador? Y le digo, el mejor lugar es Guayabal. Es un pueblo precioso, lindo, la gente es increíble, como todo pueblo chiquito, infierno grande, pero Guayabal es un pueblo bonito. Yo llegué a vivir quizás pensando en no meterme en política, fui poco a poco metiéndome por razones que quizás faltaba un liderazgo. En esos momentos Guayabal fue escenario del conflicto armado por la cercanía, o no cercanía, son cuatro cantones que están en el Cerro de Guazapa, y sabemos claro, que el Cerro de Guazapa cerca de Suchitoto también, que cerca de Guayabal también, que gracias al párroco que murió, Sergio Moreno, no tuvieron los impactos de otros pueblos, no migró la gente porque se quedó. Perdón, ¿usted llegó a vivir a San José Guayabal sin ser alcalde? Sin ser alcalde, por las raíces mías, por el lado materno, tanto mi abuelo como mi mamá y la familia tuvieron la dicha de vivir en ese pueblo, y nosotros tuvimos la pérdida de mi mamá, entonces yo decido invertir en Guayabal, y nos fuimos con el deseo de vivir y seguir trabajando en mi profesión, pero me encontré un problema de delincuencia que me fue metiendo, y de repente la gente visibilizó en mí tal vez las características de un líder distinto, ¿verdad? Y fuimos construyendo una gestión en 24 años con dos ejes al principio, que era el eje de infraestructura, ¿verdad?, y el eje de desarrollo humano. Habían cosas que yo veía antes de ser alcalde, veía que, digamos, la semana cívica desfilaba los desfiles, ahí estaba salud, educación, todas las instituciones del Estado a través en lo local, pero después de la semana cívica los problemas de salud eran problemas de salud, los problemas de educación eran problemas de educación, los problemas de la alcaldía eran problemas de la alcaldía, los problemas de seguridad eran problemas de seguridad, y pensé que tener la oportunidad de estar en un gobierno local y tratar de que los problemas que impactan en la población fuesen concentrados a través, y hubiera un liderazgo que aglutinara todos los esfuerzos, y ahí fuimos caminando 24 años de gestión. Encontré un pueblo con 4 cantones sin energía eléctrica, casi todos los cantones con problemas de abastecimiento de agua potable. La conectividad entre San Martín y Guayabal
Era una calle polvosa, sí, bien polvosa, un polvo fino que todas las mujeres parecían eran de la iglesia evangélica, porque todos iban en los buses con sus sí, para evitarse. Sí. Y empezamos a apostarle a resolver esos grandes problemas con los pocos recursos que obviamente el FODES en aquel tiempo, todavía hablando del 2000, no era el que fue 2020, 2019. Claro. Pero aún así tuvimos fe en Dios y empezamos a resolver el problema eléctrico, empezamos a resolver una vez la energía, empezamos a ver el tema del agua. Dios me dio la oportunidad a través de la Unión Europea apostarle quizás al proyecto más emblemático, que fue dar 259 viviendas a 259 familias, más bien 58, porque una era del Giote, se nos coló. Ajá. Pero 259 familias que fueron seleccionadas no el caso del gobierno local, sino de una ONG. Se priorizaron las madres solteras. Hoy la colonia le dio la oportunidad de tener vivienda digna a 259 familias sin haber prevalecido el color partidario. Ahí llegaron gente era independiente. Sí, vimos la necesidad, tal vez no fuimos perfectos la ONG en ASTI, por cierto, en hacer una buena selección, pero trabajamos y hicimos un proyecto que parecía haber sido entrampado, lo hicimos en 11 meses. Fuimos un ejemplo de trabajo conjunto, porque también hay que rescatar que la gente que quería tener una vivienda, pues luchó para tenerla, porque ellos no aportaron más que la mano de obra auxiliar, pero claro, hay trabajo de noche y de día, 11 meses que su servidor se divorció de la familia, de la esposa. Pero no lo despidieron por completo, ingeniero, de la casa. Mire, me quité la barba y cuando mi genio era bien difícil, me aguantó mi esposa y mi hija, porque todos los días habían problemas, todos. Un alcalde 24/7, como decimos. Fíjate, no hubieron fines de semana, trabajos. El célula de la Unión Europea dijo: alcalde, evite esta farsa, ¿va? A lo sumo vamos a hacer 85 casas. Era José Garián, un arquitecto que dominaba no sé cuántos idiomas, por su lado tenía no sé cuántos títulos y doctorados, y yo sabía que era ateo. Estábamos haciendo las medio fundaciones de las primeras 85 casas, cuando en el pasaje le dije: dice que usted es ateo. Sí, me dijo, es la gran diferencia entre usted y yo. Las demás idiomas son sutiles, le dije, pero son sutiles. Yo sí creo en Dios y vamos a terminar el proyecto. Y eran 258 casas y me equivoqué. Se hizo una casa más. Y de repente hicimos el centro productivo, una bodega agrícola con canchitas, y ahí están viviendo esa gente, y le apostamos, como le repetía, a los proyectos de infraestructura, pero no dejamos de ver los proyectos humanos. En este caso de los proyectos humanos, o sea, por todo lo que narra, y eso seguramente es una pizca, ¿verdad?, de todo lo que se ha hecho durante 24 años en San José Guayabal. La gente lo quería mucho, lo quiere mucho. Es cariño compartido, porque yo, de las cosas que lamento haber estado 24 años en la alcaldía de Guayabal, es dejar de vivir en ese bello pueblo. Y es cariño compartido. Incluso me decía el doctor Sócrates Mejía, que vaya mi saludo para él, médico que estaba en el hospital central, después en el hospital de diagnóstico, escoge un pueblo para ir a comer nuegados y se enamoró de Guayabal, como cualquier persona se enamora de bello pueblo, y hoy tiene un centro médico. Ahí en Guayabal. Allá en Guayabal. Y atiende gente que antes de mi partida pues no se expresaba muy bien, porque siempre el pueblo es chiquito y Viermo es grande. Hay gente que lo quiere y hay gente que no lo quiere, va. Entonces me dice: mire, don Mauricio, y le digo yo al doctor: dígame, Mauricio, que me hace más viejo de lo que estoy. Mire, me dijo, ¿cómo es la vida? Me dijo, gente que hablaba peste de usted por cuestiones políticas partidarias, hoy reconocen el vacío que ha dejado en Guayabal, y ese mismo vacío que pude haber dejado yo en un momento determinado, también es el mismo vacío que siento yo de haber dejado Guayabal por haberme metido. Es recíproco. Es recíproco. El sentimiento.
Le pregunto esto porque tenemos algunos videos donde hay personas que llegan a la alcaldía y lo bendicen. O sea, oran por usted, piden por usted, por el consejo municipal, por los dirigentes de la alcaldía. Mire, tengo anécdotas, y voy a poner anécdotas que después de que quizás así en medio no la había sacado. Nosotros nos tocó el combate a las pandillas. Que vamos a hablar de eso también. Pero le voy a contar esa anécdota. Claro. Hay una muerte de un muchacho de nombre Benjamín. Él no era de Guayabal, pero se había emigrado de Guazapa y vivía en Quebrada Honda, en una casita arriba. Lo sacan los pandilleros de Piedra Labrada, y de repente nos damos cuenta con el jefe de puesto que había un cadáver entre el límite en el río, en el límite entre Guayabal y Guazapa, y me dice el cabo, vámonos rápido porque si está al lado de Guayabal, jalemos la para que le quede ese. Entonces, y nos fuimos. En efecto, estaba muerto en el río, y una de las cosas que procuramos en Guayabal es que todos los asesinatos, porque se dieron, tuvimos las 3 pandillas, no quedaran impunes, ¿verdad? Casi la mayoría fueron resueltos y condenados los actores. Entonces, en ese caso, pocos días después empezamos a ver que la participación de 4 jóvenes de Cantón Piedra Labrada, y hubieron capturas. Entonces, dentro de las capturas había un muchacho que, por cierto, hoy está vuelto a capturar, a pesar que se había tranquilizado varios años. Le decíamos de apodo El Diente. Raúl, Vaca, habían varios, y fueron capturados los 4. Y en su momento, ya de la captura, me dice la secretaria municipal, Estelita, mira, ahí viene don Argelio y la esposa. ¿Verdad? Yo sé que me va a caer. Y el despacho era puertas abiertas, entonces no le iba a decir, no los quiero recibir. Claro. Yo sabía que estaban dolidos por la captura de su hijo. Y entró María Lidia, la esposa, llorando. Y Argelio serio, va. Entonces le dije a María Lidia, mira María Lidia, con llorar no vamos a resolver nada. Y ahí Argelio, con voz de autoridad, le dije, cálmate mujer, le digo, y dejó de llorar. Y le digo, ¿a qué les puedo servir? Venimos a orar por usted. Ellos son evangélicos. Entonces me levanté de la silla, nos agarramos la mano, y parecía que me estaban exorcistando, porque uno levantaba el volumen, el otro bajaba de volumen, y así va. Y en la alcaldía todo, la alcaldía de Guayabal era chiquita, oyendo lo que estaba pasando. Y quedaban 5 minutos o más. De ahí se fueron bajando los dos el tono, y se sentaron. Y me dice Argelio, no nos pregunta, pero yo sí quiero decirle por qué hemos venido a orar. ¿Y por qué? Le digo, porque usted tiene el corazón podrido. Ha capturado 4 inocentes, y en especial a nuestro hijo, a Raúl. Y lo dejé hablar. Entonces, cuando terminó, le dije, permitime, Argelio, con todo respeto, rezar no como evangélico, sino como católico, a mi manera. Sí. Entonces nos agarramos la mano. Y mi rezo con Dios no es Padre Nuestro, sino es mental. Sí. Entonces quizás a lo sumo 1 minuto, y entonces se sentaron y le dije, hoy te voy a explicar por qué yo recé por ustedes, para que les quite la venda a los hijos. Ya se equivocaron con la hija, la Dina, también se metió con un pandillero y anduvo en eso. Y será el tiempo y hagamos una promesa, que Dios, que si Dios, hagámoslo ante Dios, el día que esto se resuelva, si yo tenía el corazón podrido, pues yo voy a reconocerlo, y si ustedes tenían una venda, reconozcámosla. El caso se cayó, y llegaron después de que se cayó por una situación de un testigo que si continuó podía perder la vida. Entonces se cayó, y salieron los 4 muchachos.
¿verdad? El Chiqui, el Triqui. Los liberaron. Los liberaron. Y de repente, un mes después de que estaba, llega Argelio y dije yo, oye, solo que me dijo, viene con un joven peor, dije yo. Ajá. Peor como a los salvadoreños, va peor. Era Raúl. Y entraron. Serio, Argelio, María Lidia sin llorar. Situación tensa. Y el joven que había estado preso de 6, 7 meses, no sé cuánto tiempo estuvo preso. Y me dice, Argelio, hoy Raúl quiere hablar. Yo dije, me va a cuadricular del rencor, de la molestia. Al contrario, vino Raúl y me dijo, no, Mauricio, vengo a darle las gracias. Porque estando en la cárcel descubrí quién era mi verdadera familia. No era la pandilla, nadie me visitó, solo mi papá y mi mamá. Y empezamos a hablar y salió el tema de la muerte de Benjamín, donde él obviamente había participado. Más bien él lo ejecutó, ¿verdad? La vida da esas vueltas de la vida que impactan obviamente la vida, no solo el entorno de todo un pueblo, porque casos como eso hubieron tantos que llega la gente, cuando mi esposa tuvo una depresión, obviamente por la misma situación, y llegaban a la de iglesias evangélicas, de todo. Y mucha gente en Guayabal me encomendaba a Dios por la misma labor que hacíamos. Claro, pero eso, alcalde, o sea, es una cosa bien, bueno, como usted dice, ¿no? Dios le ha dado el conocimiento y la sabiduría para poder, porque no es fácil manejar situaciones de ese tipo, la inteligencia emocional a tope, el saber actuar en momentos difíciles, porque conocer a la gente, o sea, ser sus vecinos y saber que si encarcela a alguien que es el hijo de otra persona que usted conoce, que es la situación que nos comenta, no es nada fácil. Y lidiar con esas cosas a raíz de lo que se implementó en el municipio, que ya me va a contar cómo fue que llegaron a la implementación para frenar el tema de las pandillas en ese momento que enfrentábamos en todo el país. O sea, era una situación de Guayabal que era la misma en los 14 departamentos de nuestro país. Mire, las pandillas llegaron a dominar el 84% de los municipios. Obviamente, con todo respeto, hubieron municipios mucho más sanos que Guayabal, ¿verdad? Fronterizos, poca población, sí, ¿verdad? Pero en el caso de Guayabal estábamos, y no lo digo yo, lo dice el excomisionado Misael Rivas en una ponencia que deberíamos todos los salvadoreños de conocerla, que se llama La globalización de las maras. Entiendo que la dio en Panamá. Él fue, además de es abogado criminalista, fue de la segunda promoción de la PNC, fue segunda antigüedad, la primera promoción, la primera antigüedad fue el comisionado que lamento su fallecimiento, Arriaza Chicas, y él definía el entorno del centro de Soyapango y Lopango, todos esos municipios como el cinturón del diablo, y todos eran puntos rojos. El único punto amarillo era Guayabal. Les quiero decir que para mí fue una satisfacción pues haber contribuido a combatir no solo las pandillas sino la delincuencia en general. Primero una banda que robaba y asaltaba a los comerciantes locales y a los proveedores y con la Interpol hicimos un trabajo que, sin ser alcalde, me quedé solito con la Interpol, pero se desvaneció. Sí, de ahí una de las cosas que me impactó fue el secuestro de Herbert Molina Cormayer, que quiera o no colaboramos para esclarecer el caso. Hoy también había un trabajo de la policía con anticipación que dio origen a esclarecer a que la familia de Herbert Molina Cormayer, que eran los dueños de Molina Ciballero, se dieran cuenta que lamentablemente, a pesar de que pagaron el rescate a una banda del enano, no tenían el cadáver. O sea, negociaron esta banda con un cadáver. Gracias a Dios, a través de la curiosidad y el participar,
se logró esclarecer y recuperar el cadáver de Herbert. Mandaron muestras del cuerpo a España y salió el 99.99% que era Herbert. De ahí una satisfacción grande antes de las pandillas fue haber desbaratado lo que es el robo de ganado en Guayabal, que era increíble. Un serio, cuarterismo y con satisfacción 21 años de que se frenó, que no hubo un tan solo robo de algún semoviente, o sea bueyes, sea novillas y vacas. Entonces, y paralelo la satisfacción del haber trabajado, sí, quedamos con una deuda, repito, porque el eje giró a desarrollo humano y después giró a prevención y a seguridad. Y en el tema de seguridad, ¿cómo fue que se implementó la forma de trabajo que usted tuvo en la alcaldía, que fue como en su momento era como el boom, por decirlo de alguna manera? Claro, con todo lo que eso implicaba, ¿verdad? Porque no es solo que salían a patrullar, que hacían con la comunidad, sino todas las implicaciones que habían de fondo, que eran lo más fuerte. Mire, yo, como le repito, haber trabajado el tema de la banda, antes de ser alcalde, del tema del secuestro y el tema me dio una lección aprendida. Siempre se necesita un liderazgo, un compromiso y una participación de la ciudadanía. Tal vez, y voy a reiterar, la eliminación de esa banda fue un trabajo donde participó también no solo mi persona. Me quedé solo, pero participó desde el párroco y hasta gente del casco urbano y de los cantones, y se logró desbaratar. El tema de robo de ganado para mí fue impactante. Me dije, si no hubiéramos hecho nada, hubiéramos hecho lo normal que hacían todos los gobiernos, los alcaldes o los consejos municipales, que era administrar, hacer proyectos, y no hubiéramos metido un tema que solo el que ve que un pobre campesino o una familia del campo le roban una yuntilla de bueyes o una par de vacas, que con tanto sacrificio la lograron. Ese es su modo de existencia. Y ¿no? Que eso significa mejora en la calidad de vida de ellos. Yo dije, esto no puede seguir pasando. Sacamos a la secretaria del sitio de confort de su despacho y metimos al sargento Raimundo, a quien yo le agradezco, de la DCI. Él estuvo en el despacho 6 meses, tal vez 6 meses, 3 o 4 meses, porque la gente había perdido la fe en denunciar. Entonces todas las lecciones... Eso es algo que se estaba erradicado en nuestro país, o sea, las denuncias, todo el mundo, nadie decía nada por temor. Por temor o porque no se resolvían los problemas. Entonces, eso de repente, ¡pum!, el problema de las pandillas y ver el entorno. Yo decía, no puede ser que lo que esté viviendo los vecinos como San Martín, Tonalcatepec, Perulapí y otros municipios alrededor de Guayabal, yo no quiero que lo vivamos aquí en Guayabal. Y encontramos un sargento, se nos metió la 18 sureña en el barrio de Huacayo. Empezamos a ver desde grafitis sencillos, después vimos ya más complejos. Increíblemente la población de ese barrio no veía tan mal al comienzo de las pandillas, porque como era un barrio a la salida del pueblo, no estaba inmune a la delincuencia común. Sí. La pandilla puso respeto, pero cuando ya empezaron a articularse con un corredor de la pandilla, empezaron las rentas y las extorsiones. Entonces había un cabo malo para trabajar, bueno para leer la Biblia. Quisimos generar lo que generamos con el sargento Raimundo en el tema del robo de ganado, y no pudimos sacarle trote, como decimos. Sí. Entonces pedimos cambiar el cabo, y ahí nace un proyecto que fue de poquito, ¿verdad? El nuevo cabo me pide el uso del vehículo, le dije yo, no se lo doy porque el vehículo de la policía está tan malo por esta y estas razones. Entonces van a decir que así como arruinaron el carro de la policía, van a arruinar el carro. Si no les molesta, patrullo yo con ustedes. Yo no me meto en lo operativo,
pero van a decir el alcalde anda con la policía. Sí. Y ahí fuimos construyendo con el cabo Galdames un modelo que creo que en esos tiempos éramos quizás, bueno, llegamos a ser un ejemplo en el mundo, ¿va?, de cómo resolver, no por el liderazgo, no por mi persona, fue un trabajo, como lo dice el libro, es la historia de un no colectivo, de un no que se hizo porque sin mí y yo sin ellos, estamos hablando líderes, empleados, población, fiscales, policías, porque fue un trabajo sin robar protagonismo, de trabajo en equipo, que obviamente esto sucedió obviamente antes del plan control territorial del presidente y del régimen de excepción, momentos que más veíamos acercamientos y negociaciones con las pandillas, y nosotros no negociamos con los malos, negociamos con los buenos. Hoy El Salvador es distinto, ya sabemos que el logro que ha tenido el gobierno de la República, del presidente Bukele, en el tema de seguridad, hoy se respira en todo el país, y me consta a mí, una seguridad que antes era un estado dentro de otro estado, o sea, las pandillas era otro estado que ponían las reglas y ponían las condiciones, y cuando querían matar, mataban. Lo hacían. Alcalde, todo esto también del combate contra la delincuencia y todas las cosas que cruzaron el municipio, pero específicamente en el tema de combatir las pandillas en ese momento, obviamente lo llevaron a situaciones complicadas en materia de seguridad personal y de su familia, porque era como la forma de actuar, ¿verdad?, el accionar de las pandillas. De eso también tenemos unos videos donde llevan a la audiencia pública a unos personas que capturaron, que admiten que tenían planeado matarlo. Mire, yo le voy a decir, en todo ese recorrer con las pandillas yo interpuse varias denuncias de amenazas de clicas, ¿verdad? Uno de ellos, los hinchos diabólicos locos salvatruchos, la Santa María, la 18 revolucionaria de Palacios, de Iztagua, bueno, pero eran de clicas. Era el 1 de marzo, si no me equivoco, del año 2019, cuando estábamos a las 5 de la tarde, y ahí está en el teléfono, alguien me puede decir que es mentira, me sale un WhatsApp, soy el fiscal de la Fiscalía de Soyapango, deseo me conceda, viernes, por cierto, el 1 de ese día cumpleaños mi hija, y habíamos quedado de sacarla a comer a San Salvador, y deseo me conceda una reunión de carácter urgente con mayúscula para el día de mañana, que un fiscal día viernes 5 de la tarde y me diga, me alarmó, porque acuérdese que dentro de ese caminar contra las pandillas también hay gente que puede poner una denuncia por violación de derechos humanos, que nunca los violentamos, gracias a Dios, y nunca tuvimos ninguna denuncia, o de otro tipo de denuncia. Entonces no dejo de preocuparme, y se me estaba whatsappeando es porque yo lo tenía como fiscal DECO, de Dirección de Crimen, porque me ponía en el WhatsApp, hace unos años trabajamos unos casos con usted. Bueno, le hablé y le quise, y me dice, ¿a qué hora me puede recibir? No me puede adelantar qué tema, no le puedo adelantarme. Peor todavía. Mire, yo mañana, hoy salgo con mi hija, mañana a las 7 desayunamos con el GECAP, que es el grupo de conjunto de apoyo comunitario. Siempre hacíamos reuniones, desayunos que no los pagaba la alcaldía, yo los pagaba, de comidita ahí de pueblo. Rica, por cierto, claro, pero no cara. Son las más ricas. No, y analizábamos cómo andaban los patrullajes de los 15 días anteriores, nos servían para ver, y nos conectábamos con los líderes y con las personas a ver, porque los guerreros hacían lo mismo. Sí. O sea, si nosotros patrullamos de noche, ellos salían en el día, y era como, entonces había que cambiar. Entonces normalmente terminamos a las 9 de la mañana, le dije yo, pues a las 9 de la mañana, como a las 9:04 estuvieron, y nosotros todavía ya habíamos terminado de desayunar, pero estábamos hablando,
Y llega Javier, un muchacho excelente de la alcaldía, y me dice, mire, ahí es un señor con saco y como con dos con armas a dos recortados, y afuera varios con, voy a traerme bien. Yo no, preocupado pues. Sí, claro. Entonces terminamos la reunión, entró él y me comunicó que había una amenaza bien seria contra la vida mía, que involucraba a mi familia y algunos trabajadores de la alcaldía, y que me invitaba, me iban a levantar una acta donde me informaban y donde me invitaban a poner la denuncia basado en el régimen de protección, y que me iban a levantar una acta para dejar constancia que me habían avisado. Claro. Entonces le dije, eso era el 2 de marzo. El 4 estaba poniendo la denuncia y la hice a título personal, no me escondí. O sea, no me escondí. Confié en Dios, poquito, porque en las investigaciones ellos no sueltan mucha información, perdón. Sí. Y me di cuenta que era una amenaza seria porque venía de la cúpula de la MS, ya era una decisión de la ranfla de la MS, y se dio por la muerte de Brian Castro, un muchacho de Perú La Pilla, que recién se había incorporado como jefe de comunicaciones de la alcaldía de Perú La Pilla, tenía un emprendimiento, y el pobrecito, que era muy querido en Perú La Pilla, muy inteligente, hijo de una gran familia, tenía un emprendimiento de comida. Entonces, Perú La Pilla tenía todo, la jurisdicción, menos el Triunfo, era MS, y solo un lugar de 18 sureños, y él iba con la motillo a dejar comida a gente, porque en los cantones vivía gente buena y gente mala. Sí, y se dieron algunos hechos que cuando él iba, pensaron la MS que él llevaba información, porque se dieron hechos y deciden matarlo. Le piden una comida, la llevaba para Bosques de Perú La Pilla, en el camino iban siguiéndolo, en el camino lo estaban esperando y lo mataron, y la familia se alertó, habló con la policía, gracias a Dios alguien recién ven el cadáver, la moto, y se dan cuenta cuando llegan con la policía y con los investigadores que todo tenía, todo. Obviamente llevaron la comida, pero lo único que le habían quitado era un teléfono, cartera, no le habían, lo mataron y con lujo de barbarie. Y los pandilleros, él tenía un teléfono bonito por su misma actividad hicieron 2 o 3 llamadas, y gracias a Dios los policías reportaron con la familia el número y pincharon la llamada a 2 o 3 jefes de la. Siguieron ellos hablando, ya no del teléfono de Brian, sino de otro teléfono, y empezaron hasta que gracias a Dios los pandilleros empiezan a hablar de varias cosas, pero ya de la muerte mía. O sea, ellos querían matarme a mí. De ahí fue donde se enteraron por las conversaciones telefónicas que estaban planeando su asesinato. Ahí está, en el libro está transcrito los audios, ¿verdad? Okay. Entonces no estaban jugando, estaban hablando de francotiradores, de tirarme granadas, de atentar incluso donde más me doliera, que era mi hija, mi única hija y mi familia. Pero Dios me cuidó. Ok. Situaciones difíciles, bien sin difícil, duda, ¿no? Sin duda. Usted se ganó el respeto, alcalde, de todos las personas del municipio, pero además de los que estaban a cargo de estos grupos pandilleriles. Mire, respeto no, más bien odio, pero porque ellos cuando alguien que no era, bueno, si había que revisar la historia de El Salvador, yo lamento cuántos agentes con sus familias, con niños menores de edad, fueron sacrificados y muertos por su trabajo. Entonces, más que respeto era odio. Gracias a Dios, por eso creo que yo tengo mucho que agradecerle a Dios, pero también agradecerle a esa población, a los líderes
Nosotros como alcaldía tuvimos a bien comprar 70 celulares, nos costaban 5 celulares, eran gratis. El paquete era $5 por teléfono, tenía 17 minutos de salida para otras redes y la comunicación entre la red era gratis. Eso articuló el modelo que se basó en la organización, en la confianza, en la comunicación, la coordinación y la constancia. Nunca dejamos de patrullar. ¿Y por qué salían a patrullar? Porque era la única forma de que no nos robara el territorio. Yo le comento, y lo sabe la gente de Guaybal y no me deja mentir, nosotros perdimos ciertamente un poquito el control de algunos barrios del casco urbano, pero pongo emblemático Cantón Piedra Labrada. La cancha, que era una cancha municipal, dejó de ser un lugar para que los jóvenes sanos fueran a practicar deporte, fútbol. Ya no participaron en los torneos porque quien se tomó esa cancha, y no solo la cancha, desde la quebrada Huacaltita hasta casi linderos del Cantón Ramírez, fue la 18. Y esa canchita, que no era el estadio Cuscatlán, pero era bonita, empezó a estar lleno de escobillas, como es un lugar alto, era bien complejo. Entonces nosotros patrullábamos porque era la única forma de que no nos robaran el territorio. Era la única forma, y se articuló esa red. Mire, fue tan bonita la red que yo le digo, uno me decía alguien, exagerás con unos 600, puede ser que no fueron 670 teléfonos, pero de repente me gané la confianza, y fue tan lindo que los mismos papás me decían, los mismos líderes, ¿por qué teníamos esa red? Para evitar injusticias. Sí. Me cae mal Salvador, entonces yo le pongo el dedo con don Mauricio, que el hijo de Salvador está en eso. Articulábamos una red para vinieron dos de un pandillero Gastón y bajamos con los agentes, con el ruso y los agentes, y tocamos la puerta y salió José, el niño de 14, 15 años, y de repente mi sorpresa que sale Gastón y con la luz y grabando, porque era de noche madrugada, y él lo puso peor al cipote. Entonces, cuando lo vi, que la actitud, el papá habló, y ahí está grabado, yo hablé y la actitud de él no era buena. Le dije, mira, yo te voy a decir, ni vas a oír los consejos de tu papá, ni vas a oír mis consejos, ni del ruso, ni de la policía. Vamos al pick-up, ahí te va a dar un consejo muy bueno, sin ponernos de acuerdo. Ajá. Y en la cama sí, espontáneo, y ellos grabando, y fue no editado ni cosa, y nos fuimos a la cama,
y le digo al Janano, con su nombre, pues ya se me va el nombre, yo he cambiado nombre, le digo, mira, le dije, él es un muchacho, y le conté, aconsejarlo. Él, pandillero que había migrado porque al primo hermano, donde vivían ahí en el lado de Apopa, le llevaron a la tía, o sea, a la mamá, a la hermana de la mamá, en la cabeza en una bolsa. Entonces él se fue para Guayabán y empieza a decirle el Janano, que no era Janano, le dice, mírame, ve mi caso, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Y está grabado, fue tan lindo que José dejó de ser el hijo que se estaba descarriando al hijo que, o sea, le impactó en su vida. Y le ayudó para detenerse, entonces, de no participar en esa. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Es evitar que nos contaminaran más jóvenes, que los jóvenes que se habían metido y que tuvimos 2 masacres, ¿verdad?, horribles, de 4 personas cada masacre, tuvimos asesinatos, de repente ver la satisfacción que el entorno habían mucho más asesinatos, y nosotros cerramos un año 0 delincuencia, 0 homicidios. Acuerde, nadie en el municipio, nadie pagó renta, nadie. Y si puntualizara, así como haciendo un recuento de todo lo que hicieron para combatirlos, ¿cuáles son como los ejes centrales que usted identifica, que pasaron o que implementaron en el municipio? Mire, el lado que lo conoce la gente de Guayabal no me deja mentir. Fueron 2 ejes y fue de poquito creándose un modelo. Nosotros tuvimos la prevención. Ese eje tenía grupo objetivo, grupo meta, que era el joven sano y el joven en riesgo. ¿Los identificaron? No, sí, ese contacto con la comunidad, con los papás, con los líderes. Nosotros sabíamos, este muchacho, pongamos la atención. ¿Censaron a todos los jóvenes en el municipio? Tal vez no censados, sino o sea, era una forma de decirlo. Sí, una retroalimentación permanente, ¿verdad?, de comunicación, confianza. Me decían, líderes, mire, huélele ojo, y mira, nunca golpeamos. La policía, yo decía, no me vayan a golpear. Esos jóvenes que le veíamos cositas raras en el teléfono y todo, pasaban a lo que tal vez los papás habían perdido, la autoridad de castigar, y el castigo era una chicharroneada, ¿verdad? Pero chicharroneada de eso que cuando uno sale hasta le tiembla las paternas, ¿va? Sí. Entonces eso hizo que muchos jóvenes se salieran, o sea, ya no se juntaran, porque no es agradable después de hacer un ejercicio a la fuerza, ¿va? Claro. Y otra cosa que nos permitió fue hechos delictivos que cayeran en condena. Entonces, en ese eje, todo lo que era la prevención, que yo le puedo hablar de un montón de cosas que hicimos: apoyo al deporte, apoyo a la educación, Casa de la Juventud, trabajamos con la infancia pequeña, sí. Construimos una sociedad en Guayabal, una niñez, que a través de la ludoteca Nave, después de los centros de atención infantil, fuimos un ejemplo. Pero eso que menciona de puntualizar específicamente ese contacto con los padres de familia, identificar a los jóvenes que estaban en riesgo, que estaban más avanzaditos quizás, que andaban involucrados ya en situaciones delictivas, o los que no tenían nada que ver, eso les abrió como el abanico de posibilidades para ubicarlos y estar pendientes de ellos. Correcto, digamos, en el otro eje era seguridad. En seguridad entraba el joven que ya tenía algún nivel de participación, por dar un ejemplo. Los policías, con la retroalimentación que teníamos a nivel de la comunidad, de la familia y todo, revisaban los teléfonos, les veían cosas de las pandillas, ese ya entraba. Pues yo le decía, pobrecito, porque donde los veíamos se les supervisaba. Sí. Muchos de esos jóvenes que ya habían entrado a un nivel de participación ya no siguieron avanzando. ¿Me explico? Sí, sirvió para algunos que necios siguieron avanzando, pero rescatamos muchos y ya los pasamos al modelo de prevención como jóvenes en riesgo. Sí. El joven que sí había participado, y yo lo decía, y era mi sueño,
que matar en Guayabal no fuese similar. Hoy lo vemos con el gobierno actual, no termina de haber un hecho delictivo que a los pocos días se capturan, claro, ya sea feminicidio, ya sea homicidio, lo que fuese. Antes no, antes de 10 asesinatos, tal vez 2 o 3 llegaban a vista pública y a lo sumo 1 se condenaba. Entonces matar en este país era fácil. Matar en Guayabal era difícil, bien difícil. Delinquir en las pandillas era bien difícil. Claro. Entonces, en ese eje de la seguridad, los que no hicieron caso logramos condenar en aquel tiempo, que era difícil ese tema de llegar a una vista pública y condenar. Pues yo le digo, la masacre de El Sapo, antes del régimen le cayeron, si no mal recuerdo, 60 años por la... bastantes. Sí. ¿Por qué le decían sheriff? Mire, son motes que a mí me daba medio... Mire, cada vez que yo recuerdo que fue un muchacho, Eduardo Rodríguez, que visibilizó a través de un periódico una persona bien afín al frente. Él llegó a conocer, porque alguien le comentó del tema de prevención, y llegó, y ahí lo reportó después, que se impresionó porque me dijo, fue a ver todo lo que hacíamos en prevención y se enamoró de todos los proyectos que hacía la alcaldía. Y hablamos del tema de seguridad y le digo yo, mire, le dije a Eduardo, ¿por qué no se queda y sale conmigo a patrullar? Solo usted y yo. Lo enchalecamos. Él abrió las puertas a que yo cada vez que llegaba un reportero, una agencia, porque llegaron un montón de gente y era bien divertido, porque yo dije a estos periodistas de El Salvador, son medio ridículos, que póngase el chaleco, póngase el chaleco, saque el arma, y cuando venían los extranjeros era peor. Entonces yo nunca me consideré sheriff porque bueno, al final de cuentas no es el mote. Para mí, mi sueño medio alocado era demostrar que somos más los buenos que los malos, que había que organizarse, que El Salvador no hubiera caído en este boomerang de la delincuencia, que solo el que la vivió. Es que a veces no comprende mucho cuando yo veo gente que llega a distintos medios, hablan del tema de las pandillas, que quizás nunca estuvieron en un lugar donde la pandilla era otro estado, sí, que decidía matar, enfrentar esa situación. Entonces yo al final de cuentas decía, me ponen el chaleco. Yo al final de cuentas decía yo, más que sheriff, Rambo y otros nombres, que a veces eran críticas sátiras feas a nivel de partido, donde decían, eso no le... Yo soy consecuente, que yo lo hice por amor y por necesidad, por tener una alcaldía sin recursos, muchos. Yo le decía a los alcaldes, no salgan a patrullar. Fue una locura que yo hice, que al final de cuentas dio resultado, pero sí involúquense en un tema que es la primera necesidad sentida de cualquier población en el mundo, que es la seguridad. A usted le puede faltar los frijolitos, le puede faltar, pero siéntase que en su casa puede salir a cualquier hora, sus hijos son niños, los jóvenes son jóvenes. Si aquí en El Salvador, le digo yo, el día que se descubre la verdad, Salvador, y muchos me han oído esta expresión, El Salvador es el país de los vivos muertos o de los muertos vivos. Muchos jóvenes están en el registro de personas naturales o en el DUI-centro, sus DUIs vencidos, sus partidas ahí, que no se pasaron los 18 años, porque sus familias nunca lo reportaron como muertos. Claro. Hay una cosa que a mí me llama la atención también con usted, y es en el momento en que usted, volviendo al tema de seguridad, como su persona que ocupa todo lo del municipio en su momento, ¿no? Todos nos enfrentamos en ciertos momentos a nuestros agresores. ¿Qué pasó con usted y qué sintió usted en el momento en que se enfrentó a los pandilleros?
cara a cara en el tribunal? Mire, una mezcla de sentimientos, ¿va? Por un lado, ver cómo estas personas se desgraciaron, cómo no entendieron casi como una retórica de lo que vivimos yo cuando estaba joven en el tiempo de la guerra. Atacaron a la misma población cuando la población pudo haber sido aliada de un movimiento de jóvenes en beneficio de la misma comunidad. Es decir, se equivocaron. Mire, desgraciar su vida, yo le puedo decir, el Sparky, el delincuente, el crimen, todos los que fueron condenados a condenas en ese tiempo ejemplarizantes, incluso en la última que fue vista pública del delincuente y el crimen, el delincuente contrató a un abogado famoso de un bufete, él defendió a aquel ministro de salud, Massa, con aquello de compras, ¿no? Cosas de corrupción. Yo me preguntaba, ¿y este abogado quién lo estará pagando? Porque es un abogado caro, que tenía nexos con defender a gente de la MS, con un juez nuevo, de los jueces de ya en el periodo del presidente Bukele. Los argumentos de la fiscal no fueron tan convincentes, los argumentos del abogado bien convincentes, el del crimen malos, porque se repitió lo mismo que el otro, y yo tuve la oportunidad de aclarar cosas, y la sentencia del juez, en la lógica, cuando ellos argumentan por qué viene la condena, me gustó porque era lo que yo pensaba que podía. Lo que estaba de fondo. Entonces, detrás de eso, fíjate, tristeza. El Sparky me pide, y está grabado, cuando él reconoce su pertenencia, reconoce que solo él personalmente mató a cuatro jóvenes, entre ellas una de Altavista que está en la comunidad de Las Delicias, que creo que en una casa destroyer, que solo él sabía dónde la habían enterrado. Y bueno, ahí está, que me dice el Sparky, alcalde, le pido perdón. Mira, le dije, el único que perdona, cara a cara, sí, ya condenado, el único que perdona es Dios. Yo te puedo disculpar, y hoy el tiempo que estés preso, que sirva para que te reencontres con el joven que fuiste antes que te metieras en las pandillas, porque todos los jóvenes, todos los que se metieron en pandillas, antes de que se metieran, obviamente por falta de papá, falta de mamá, porque ese es cierto, ese es un tema que hay que trabajarlo como sociedad en El Salvador, fortalecer el núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. La apuesta. Entonces yo cuando lo veía esos casos, eran ver las condenas no era una satisfacción, era tal vez la única satisfacción era de mostrar lo que le dije anteriormente, sí, que somos más los buenos que los malos, que los que conocen el tema de seguridad, que alguien cuente que a pesar que la decisión fue de la Ranfla y está vivo, yo en primer lugar le doy gracias a Dios, le doy gracias a un pueblo, Guayabal, que digo y lo reitero, es un pueblo lindo para vivir. La gente me cuidó, y le voy a contar, yo hacía la misma estrategia de la pandilla, ¿va? Cuando yo salía, porque nos ganamos la confianza, pero yo le digo que era un montón de teléfonos, de todo el resto del camino desde Guayabal, porque son 15 kilómetros de la Panamericana. Allí tenía yo gente que poquito a poquito me había ganado la confianza. ¿Replicaron el modelo? Así. No, sí, yo salía y le decía, por dar un ejemplo, hablaba por teléfono y le decía, mire, voy de salida con mi esposa y con mi hija, solos, bueno, con Dios. Y le decía, voy a salir a tal hora, ¿cómo está el camino? Porque ya eran 6, 7 de 6 que veníamos a San Salvador a cenar, y me dijo, venga, váyase, don Mauricio. Y salían a ver, porque no hay movimiento, entonces yo les hago hablar a la hora que regreso. Muchas veces me dijeron, véngase, no hay problema, y algunas veces me dijeron, mire, ha habido movimiento, hay un carro raro, váyase
por Oratorio o váyase por Tonaca, pero no regrese por San Martín, porque hay un movimiento raro. Entonces avisábamos. Tenían ese grado de comunicación. Entonces yo le digo, al final de cuentas, Dios lo pone en el camino a cada persona. Me tocó servir a Guayabal y le digo yo, no solo en la colonia dejamos un pueblo con casi un 100% de cobertura eléctrica, con un 97%, solo un cantón faltó, de Cantón La Cruz, de ponerle agua. Hicimos muchas cosas en el tema de infraestructura, dejamos de hacer un montón de cosas también por la falta, por haber desviado recursos para el tema de prevención y seguridad, pero la satisfacción de haber servido un pueblo lindo como Guayabal. ¿Qué piensa ahora del régimen de excepción? Pues yo lo creo, mire, le digo con total propiedad. Yo en la empresa que estoy me toca Oriente, Occidente, Centro, y a la gente lo cataliza como una herramienta para poder vivir tranquilo. Porque si bien es cierto, hay 80 y pico mil presos, que no todos, y yo comparto lo que dijo el presidente, ya se han ido como 8.000 o no sé cuántos gente que capturaron y que no fueron buenas capturas, y yo creo que el tiempo dirá de los que tal vez como también podrán irse también presos algunos, y no son pocos, de los que han quedado, que creo que la autoridad tendrían que capturarlos. Y es un detente para que la estructura, que es la familia de los pandilleros, piensen dos veces volver a involucrarse. ¿Usted cree que era necesario el régimen? Sí, yo no se lo digo, lo que nosotros logramos en Guayabal fue un proceso de que nos llevó años, ¿verdad? El Salvador ya no necesitaba, ya no podíamos seguir matándonos como animales en el país. Entonces el régimen ha sido una herramienta valiosa para el combate de la... Hoy El Salvador es distinto, y se lo digo con propiedad. Yo soy el primero que yo, cuando dejo de ser alcalde de Guayabal y antito que empiezo a tomar la decisión, yo decía, y yo vivir en este país, yo pude haber pedido con total salir del país, me hubieran dado asilo en no solo Estados Unidos, en cualquier país, pero amo a este país como amo a Guayabal. Entonces hoy puedo decir que salgo no tan confiado. Hace como 3 semanas, 15 días quizás, en La Libertad un carro se me pegó y pitaba, y la cosa que no le veía lógica, porque me estaban hasta encendiendo las luces, y la cosa que hasta la vieja, y de repente se me pusieron y se adelantaron, y tengo testigos, no es psicosis. Uno sacó el dedo por el que iba manejando, y el otro hizo la seña de la MS. Entonces, ¿hay temor, alcalde? Fíjate, yo en que no le temí cuando no teníamos lo que tenemos hoy de seguridad. El único, y lo dije en una conferencia de prensa, el único que yo le tengo temor es a Dios, a la pandilla, a la delincuencia. Mire, anécdotas que los policías iban, y alcalde, le dejamos un soldado, no, vayan ustedes a su trabajo. ¿Y con quién queda? Con Dios, va. Entonces yo siempre me he puesto en las manos de Dios. ¿Cree usted que el tema de la detención de la delincuencia, como se ha hecho en este país, puede ser replicado, y en México, por ejemplo, se podría recuperar el territorio de México con todo el tema narcotráfico? Son matices tanto distintos, bien complejo, una estructura pandilleril, y es loable lo que ha hecho el gobierno de El Salvador. Empezamos a ver el combate al crimen organizado, pero los carteles es otra cosa, otro mundo. Sí, algo que creo que se puede, tal vez la experiencia del gobierno sumada a la experiencia por lo menos personal mía, yo digo, y es lo que yo me tocó tocar a los líderes: no vivamos
no lloremos después sobre la leche derramada. Sí. La delincuencia, la sociedad en el mundo se ha hecho, los malos se organizan, los malos hacen, y la población recibe, como dicen, el pencazo. Entonces, yo preguntaría en México, ¿cómo es posible que un grupo de narcos, obviamente armados y todo, un gobierno que los quiere combatir y una población que le da temor, que no se mete? Que tal vez llegaron a una discoteca y solo porque entró un tipo que lo iban a matar, mataron 15 personas. Ahí sí, ya vienen las emociones. ¿Por qué? Yo sí quiero una organización, la organización de la gente buena, no solo para el tema de seguridad. Nos podemos unir en el tema educativo, en el tema de desarrollo económico, en tantas cosas. Obviamente hoy vivimos una sociedad individualista. Por eso es lindo Guayabal, porque digo yo, Guayabal se construyó eso. Porque se construyó, y no porque yo lo construí. Eso viene desde el párroco, y yo sueño y le digo, cuando yo veo el título del libro, Guayabal, la rebelión de la alegría, y me decía en un reportaje, ¿y usted cómo quiere que lo recuerde? Como con el nombre de Guayabal, la rebelión de la alegría. Mantuvimos la alegría de los niños, de los jóvenes, de los padres, a través de un esfuerzo por tanto tiempo común. Y con eso me gustaría que cerráramos. Coméntenos brevemente de qué trata este libro, porque lo tenemos acá, que las personas también sepan y si lo quieren buscar, pero de qué habla, qué es lo que retrata este libro. Mire, es la historia, como le dijera, no nace con una iniciativa mía, es mencionada en el Berry, a Taylor, a un doctor, y con cierta gente de Estados Unidos que vio cómo la historia de lo que hicimos en Guayabal quedará plasmado como un recuerdo, no solo para los guayabalenses, sino para el mundo entero. Dentro de poco vamos a presentar este libro, a traducirlo en inglés. Tenemos la intención de hacer un audiolibro, de llevarlo a las redes, que yo no soy experto en eso de Amazon y no sé qué. Este libro nace como para dejar plasmada, no es una biografía mía, ¿verdad? Es la historia como le repito, nace con la intención de plasmar lo que costó y la diferencia que hizo Guayabal como sociedad, ¿verdad? El trabajo articulado con las instituciones del Estado, tanto gobierno de la República, en este último la Fiscalía General de la República, soldados, policías, y relata cómo se da el contexto del primer capítulo se llama Lo que salvó la muerte, y es cierto, cómo la muerte lamentablemente de Brian Castro salva mi vida, y mi denuncia salva directamente días después a Clave 19, un joven que su pecado fue salir desvelado de un trabajo y montarse en la misma ruta, pero en el bus o en la buseta equivocada. No iba para San Martín, sino a la comunidad de Las Delicias, y de ahí estuvo a segundos que, si no hubiera sido mi denuncia, no hubieran tenido los teléfonos activos controlándolo, y por segundos, no, tal vez segundos, no, un minuto, no muere Clave 19, que lo estaban ahorcando. De eso trata este libro, de eso, Guayabal, la rebelión de la alegría, escrito por Carlos Clará y Salvador Sagastizado. Son varios artículos, es bonito, le enseña cómo habla del plan de seguridad de Guayabal, habla de la muerte de Brian, de General Desnudo, el caso retrata muchas cosas. ¿Cuándo se piensa presentar el libro? Ya se presentó y ya está. Ahorita lo tenemos en la Ceiba y en la editorial de la UCA. Para quienes quieran obtenerlo, pueden buscarlo ahí. Ahí lo pueden buscar, y dentro de poco va a estar en otras plataformas. Perfecto. Solo una preguntita más. ¿Usted renunció al Partido Arena? Sí. Cuando salió el año pasado. Sí, renuncié le voy a contar.
4 alcaldes electos de Cucatlán, renuncia 1, 2, 3. Yo estoy en las últimas reuniones, había todos los partidos, y lo voy a hacer, no es excepción ninguno. Todos hay personas buenas. Yo no puedo hablar de alguien que me acobijó y que me dio la oportunidad de servir. Claro, me quedo solo en el departamento, no entienden el COENA de ese entonces. Oigo hablar de que me dolió porque decían se están yendo los corruptos, cuando creo que los últimos alcaldes que quedamos después de la elección, donde no prevaleció más la imagen del presidente que los candidatos, era porque de alguna u otra manera habían hecho las cosas bien. Ahí tomó la decisión, tuvimos una última reunión que más sentí ese ataque y no ganas de apoyar las pocas alcaldías que con el recorte del FODES necesitábamos el apoyo no solo del partido, sino de la empresa privada a través del partido. Entonces me quedé solo y dije, y también me dolió algo en lo personal, bien personal, y lo sabe la gente del pueblo, haber ganado la última elección por 4 votos, que después terminaron siendo 2, que don Roberto Hugo Presa felicitó por en su face, no se explicaba por qué yo había ganado. Yo sé que no hice ningún tipo de campaña, pero no pensé que no, tampoco tengo resentimiento. Yo creo que fue parte de la coyuntura del buen trabajo y de la buena imagen del presidente, que en el caso de Guayabal pensé que no hubiera sido tan ajustadita la victoria. Le cuento que solo para terminar, estábamos con el equipo, ahí faltaban 3 urnas y la diferencia eran como 13 votos. Y si la tendencia en el centro electoral del casco urbano se mantuviera, lógicamente hasta balazos un vecino tiró balazos de felicidad que me iba. Y le digo yo a mi esposa, y ante Dios, y tengo testigos, si quiere Dios, aunque sea por 2 votos vamos a ganar. Justo. Entonces, de repente, ya acortaron, y de repente 4 votos. Me equivoqué por 2. Ahí la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, con todo respeto, dijo que, perdón, ¿se puede decir mala palabra? Dijo que un voto me habían puesto una mala palabra, culero, así, a mí, y dijo que culero en la Real Academia de la Lengua era otra, sí, otra cosa, y que no era una ofensa. Dije yo, pucha, estamos en otro país. Y de ahí una marca que estaba bien lejos de la marca del candidato por el partido oficial. Ganamos por 2 votos. Entonces dijo, por eso digo yo, en la vida mía ha estado Dios. O sea, no me equivoqué, de 4, gané por 2. Pero me dolió sin resentimiento. No esperaba, dado que fue una entrega permanente, no solo por la seguridad, por la salud, por el desarrollo. Hoy muchas de las cosas que nos criticaron, hoy se están dando cuenta que hacíamos un esfuerzo. Mucha gente que llegaba a Guayabal decía Guayabal limpio y ordenado, ¿verdad? Tratábamos de mantener las calles de los cantones con una buena conectividad, hacíamos otros trabajos, siempre hicimos obras, y siempre trabajamos en esos ejes de prevención y seguridad. ¿Qué fueron los que lo mantuvieron durante los 24 años? Que mantuvieron, no tanto, yo siempre creía, y se lo digo a los actuales políticos, Dios, cada vez que íbamos a una reelección, yo no pensaba, la ganaba, y gané la anterior, fui el alcalde más votado proporcionalmente de todo el país. Entonces le superé a Milagro Navas, que era difícil, difícil. Yo llegué casi a un 78% y a 74% de los votos válidos, proporcionalmente hablando. Y yo decía una cosa, Dios me dio nunca pensé en la reelección, pensé en que Dios me daba la oportunidad de servir 3 años, dependiendo del trabajo podía ser la reelección.
Okay. Claro, hoy enfrento una realidad triste que es el día a día de... He venido a una sociedad, en la de San Salvador y del país, muy diferente a la de Guayabal. Yo salía de mi casa y lo primero era ver el parque, ver la gente, desde gente humilde, de gente, ese cariño, pero que no es el cariño con el alcalde, es como vive la sociedad en Guayabal. Bueno, agradecemos su tiempo, gracias por habernos acompañado acá en El Salvador Today, y agradecemos también la sintonía de todas las personas que estuvieron con nosotros a través de TikTok, de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, feliz día para todos, muchísimas gracias. Judith y a Eduardo, muchas gracias y estamos a la orden, y en lo que yo les pueda servir también estoy dispuesto a servirles. Muchísimas gracias. Y muchas saludos a las personas que nos sintonizaron y nos van a sintonizar. Claro, feliz día para todos, nos vemos en una nueva emisión de El Salvador Today.